Cuando esta gente recibe el dinero para la obra en que habían emprendido, gloria al Señor, y esto era un espíritu agradable, un espíritu de restauración. Dios puso en el corazón de ellos restaurar la casa, porque Dios ahora no solamente iba a restaurar la casa, Dios iba a restaurar los corazones, el servicio a Dios. Yo no sé si en estos días habrá que restaurar el servicio al Señor, porque nosotros somos templo de Dios. Y como templo de Dios, yo creo que debemos meditar qué debemos restaurar delante de Dios. Quizás, hermano, nuestro templo, que es templo del Espíritu Santo, ha sufrido en medio de los días de hoy, a través de muchas cosas que hemos visto y que hemos escuchado, deterioro. Y posiblemente necesitemos una reforma dentro de nosotros también. Quizás se ha agrietado, se ha dañado parte de nuestros sentimientos. Y es hora, bendito sea Dios, de ir a una restauración. Y todo iba de viento en popa. Y dice que cuando entraron al templo, el sacerdote Ilicia encuentra un hallazgo. Dice que encuentra el libro de la ley. Gloria al Señor. Imagínense que el escriba, cuando hablamos de un escriba, estamos hablando de una persona que entiende a capacidad, porque era un secretario, era un clerk. Era una persona que era un traductor. Un escriba era una persona, en los días de hoy, profesional. No estamos hablando de cualquier persona. Notamos, hermano, cómo estas personas estaban ubicados, cada cual. Estaban organizados de una manera que tenemos que entender que aquí estaba Dios en este asunto. Estaban organizados para todo lo que había. Cada cual estaba en la área que le correspondía hacer. Hay gente que hoy día quiere correr todas las bases. Gloria a Dios, hasta la base, hasta también lo del pastor. Poderoso el pastor debe ser así, debe ser asado. Si fuera así, hermano, ¿cuántas personas me vinieron a mí para decirme tú debes hacer esto? Y otros venían, no, tú debes hacer esto. Y yo sé una cosa, yo voy a hacer lo que yo creo hacer. Gracias por el consejo, pero yo no puedo, amén, dejarme estimular por todo. Yo tengo que escuchar primeramente a Dios. Oiga bien. Y cuando encuentra el libro de la ley, se lo da a Safán para que Safán se lo llevara al rey. Y él siguió en su quehacer. Y Safán vio aquel libro, un libro. Desconocía. Quiere decir que los líderes anteriores habían dirigido el pueblo de una manera tan terrible, hermanos, que ellos se habían adaptado y normalizado a ese sistema de vida. Santo eres. Incoherente. Y así hoy hay mucha gente en la iglesia del Señor aquí en la tierra. Por eso que muchas variaciones hay. Que muchas variaciones hay. Usted va a lugares y ve cosas que nosotros no practicamos. Yo me quedo callado. ¿Usted sabe por qué? Porque yo no puedo, yo no soy el Espíritu de Dios, yo no puedo cambiar la gente. Y no digo que Dios no esté con ellos. Hay un proceso, como estaba viendo, un proceso de restauración y reforma ahora en Judá, a través de este hombre. Nos da a entender la palabra que de acuerdo al líder va a ser el pueblo. En otras palabras, por eso Dios dice que a que va a llamar a cuenta es al pastor, para que dé cuenta por la grey. Es decir, amados, que Dios va a llamar a cuenta a los líderes que Dios ha puesto delante. Por eso cada pastor tiene que tener el cuidado de agradar a Dios antes que a los hombres. Entonces Dios se encargará, pastor, de poner gente que tengan el mismo sentir a su lado. Y lo bueno de esto es, y yo le decía al Señor, Señor, yo no me quiero ir de aquí, pero si algún día yo me voy, yo quiero que tú traigas 3 por cada uno de los que nos vayamos. Porque la obra de Dios tiene que crecer. Aleluya. La obra de Dios tiene que ir en auge. ¿Sabe por qué? Porque la obra de Dios necesita mantener la obra misionera. Y cada persona que trabaje en lo que Dios le ha mandado, Dios le va a bendecir. Y el día que usted tenga que salir, Dios va a traer a 2 o a 3 en lugar de usted. Gloria al Señor. Porque Dios no va a dejar desamparado lo que ha trabajado fuertemente, donde se ha derramado lágrimas,
aleluya, para llevarlo a otro sitio que posiblemente no han llorado ni han sufrido con usted. Pero Dios se va a encargar de hacer que la bendición haga crecer la iglesia. ¿Por qué la iglesia tiene que crecer y mantenerse un buen grupo? Porque la iglesia es la que diezma, la iglesia es la que ofrenda, la iglesia es la que trabaja para la obra misionera. Así recibió dinero de parte de las naciones, o bien dicho, de parte del pueblo, de las tribus, para restaurar la casa de Dios. Y yo noto, hermano, que cuando hay gente que tiene el corazón agradecido a Dios, vacían el bolsillo para que la casa de Dios crezca, para que la casa de Dios sea restaurada, para que la obra de Dios siga en pie. Hermano, hay un espíritu agradable, y creo que aquí, gloria al Señor, Dios había comenzado a hacer algo. Dios se había acordado, porque Dios sabe lo que Él había dicho hacía mucho tiempo atrás. Y aunque aquella gente no entendía lo que estaba pasando, habían gente que sí habían escuchado, y a lo largo había sido escrito, porque una cosa tiene el pueblo de Israel, que todo lo escribe. Gloria a Dios. Y yo creo que aquella gente ya sabía lo que estaba pasando, y se lo voy a decir ahorita y el porqué. Amados, cuando el libro llega a las manos del rey, y es lo más que me impactó a mí, el rey tenía 26 años. A los 16 comienza a buscar a Dios. A los 8 es llamado. A los 16 comienza a buscar a Dios. A los 20 comienza a limpiar todo, a sacar para afuera, a quemar. Gloria al Señor. Los ídolos, a limpiar todo, porque venía un cambio. Venía un cambio. Para que ese cambio venga hay que comenzar a sacar lo que está el diablo para afuera. Aleluya. Para que ese cambio venga hay que comenzar a sacar lo que no agrada a Dios. Amén, así es. Para que ese cambio venga tiene que comenzar a morirse la vieja criatura. Para que ese cambio venga, bendito sea Dios, tiene que estar la casa limpia. Dios no mora en lugar sucio, en lugar abominable. Y la casa de Dios la habían hecho abominable con los ídolos. Y este hombre, hermano, Dios lo escoge como un hombre, como un agente de cambios y reformas para hacer la voluntad de Dios. Y él no lo sabía, pero el espíritu que estaba en él lo guiaba a esa verdad, lo guiaba a lo que Dios quería. Dios ha puesto inquietud en cada uno de ustedes. Posiblemente usted no entiende, pero es el espíritu que los va guiando, que lo va motivando. ¿Por qué? Porque Dios lo va a llevar a hacer cambios grandes. Dios lo va a llevar a traer cosas que no estaban. Dios va a usarlo para que se manifieste la gloria, para que lo prometido por Dios a las naciones se cumpla. Gloria a Dios, aleluya. Pastor, si usted llega a conocer quién era Rafael, y la esposa puede testificar. Y cuando nos juntábamos éramos como Dios con el diablo. Gloria a Dios, aleluya. Ya adoramos. De 2 a 100. Hermano, el hermano Rafael me pasó por el lado corriendo. ¿Por qué? Porque ya él es misionero y todavía yo sigo aquí. Poderoso Dios. Y cuando llega a estos países, Rafi, es cierto, no, esa gente se vuelve loco. Esa gente se vuelve loco. Imagínense que gente que lo conocen a él me han hecho hasta peticiones de amistades por medio de él. Porque cuando llegaron a aquel lugar, tembló el diablo. Poder de lucha. Gloria al Señor. Y cosas han comenzado a suceder buenas. Un avivamiento se está desplegando en los lugares, porque donde llega un hombre de Dios, hermano, si hay tiniebla, se convierte en luz. Donde llega un hombre de Dios tiene que haber cambios. Y esta gente se meten a los basureros, se meten a donde se tengan que meter, no importando los pronósticos de lo que diga la gente, diciendo los peligros que pueden correr. ¿Por qué? Porque cuando la gente natural buscan conservarse y cuidarse, los hombres de Dios caminan al peligro. Porque el reformista tiene que enfrentar los retos y poner la resistencia. Y el que no tenga resistencia en estos días se cae. Tenemos que resistir al diablo, dice la palabra. Tenemos que resistir la fuerza del enemigo. Tenemos que tener resistencia en medio
de este llamado, tenemos que mantenernos. Esto es para valientes, no para cobardes. Eso, aleluya. Te Si no eres adoramos. cobarde, tengo una noticia que darle. Usted no está llamado para esto. Pero si usted es valiente, Santo. aunque no tenga capacidad, yo conozco uno que capacita. Yo conozco uno, amén, que puede ayudarle en todo. Y lo puede enviar. Pondrá la palabra, solamente usted sométase a él. Poderoso. Y va a haber cosas grandes. Va a haber cosas grandes. En el cielo no hay nada chiquito. Dice Poder, que la Nueva aleluya. Jerusalén es tan grande que puede ubicar lo que es todo este globo terráqueo. Aleluya, mi rey. Gloria a Jesús. Hermano, y cuando el escriba Safán comienza a leer el libro de la ley delante del rey, y comienza a hablar la palabra, aquella palabra penetró, caló de tal manera que aquel hombre no encontró donde meterse. Dice la Biblia que aquel joven rasgó su vestidura, y cuando alguien rasgaba su vestidura en forma de duelo, bendito sea Dios, de arrepentimiento delante de Dios, aquel hombre cayó acostado delante de Dios pidiendo perdón, y rápido mandó al sacerdote, y mandó también a este hombre que le estaba leyendo, a Safán, este escriba, aleluya, para preguntar delante de los profetas la condición de ellos y del pueblo. Qué preocupación. Yo no sé cuántos están preocupando por su vida espiritual. Amén. En estos días que estamos, me dijo la hermana Wanda ayer, la hermana Yari, que estamos a punto de una tercera guerra mundial. Santo. Y una tercera guerra mundial, yo no sé si usted entiende la palabra, pero eso no puede, eso no puede caber. Que la iglesia esté aquí y una tercera guerra mundial se suscite. Lo que a mí me ha enseñado y lo que yo he aprendido a aprender es que la tercera guerra mundial se va a suscitar cuando ya la iglesia haya partido Santo. al reino celestial. Amén. Poderoso. Es lo que yo siempre he visto, he aprendido y he enseñado. Estamos viviendo los últimos días. Santo. Estamos viviendo los últimos momentos. Oiga, lo que nunca en Puerto Rico había una maniobra hoy militar. Hay voces de amenaza para muchos países. A mí eso no me asusta. ¿Sabe por qué no me asusta? Gloria al Señor, porque esto es el cumplimiento de la palabra. Amén. Gloria a Esto tiene que Jesús. suceder. Jesús, Lo que amén. está pasando a vuelta del mundo, amados hermanos, es el tiempo culminante de lo que la palabra del Señor nos ha venido diciendo por mucho tiempo. Parece que estamos viviendo tiempos apocalípticos. Estamos viviendo tiempos previos al apocalipsis. Pero la iglesia en cualquier momento desaparece. Amén. Gloria al Señor. Y antes tienen que venir cambios. Si no hay cambios, el único cambio que va a haber para los que se queden es que la iglesia va a estar en el cielo y el anticristo va a estar en Europa. Santo es el rey. Dice la palabra que fueron y se consultaron con una profetisa llamada Hulda. Para que veas que también había mujeres profetas. Son profetizas, pero para que me entiendan. Y aquella mujer le habla acerca de la ira de Dios por causa del pecado de la nación. Y que Dios estaba irritado y que la ira de Dios es la justicia de Dios en contra de la maldad de los hombres. Y aunque los hombres digan lo contrario, el apóstol San Pablo en el capítulo 2 del libro de Romanos lo dice claro, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad de los hombres que detienen con impiedad la verdad. Santo. Y de manera que estos han llegado al extremo de aceptar como bueno lo malo. Por eso para la iglesia de hoy es un reto, porque hoy nosotros tenemos que convertirnos en agentes de cambios.